Levantan banderas. Y vamos a cerrar este quinto capítulo del seriado Canciones con Causa, Melodías que Levantan Banderas con un himno de cambios sociales, cambios económicos y prácticamente dividir la historia del siglo XX en dos. Se trata de Scorpions y Winds of Change, que es la banda sonora de la caída del muro, aunque la componen antes de la caída del muro de Berlín en 1989. Para hablar de prácticamente este himno, tenemos en la línea telefónica a Roberto Palmitesta, especialista en música, trabaja en el Sistema Nacional de Orquesta. Bienvenido, Roberto. Bienvenido, es un gusto como siempre conversar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, un placer, de verdad que sí, encantado con la oportunidad. Roberto, estamos hablando de un tema que, como dice Adriana, se ha convertido en todo un himno de cambio, en además la banda sonora de ese momento tan importante para el mundo que pica la historia prácticamente en dos, como es la caída del muro de Berlín, pero incluso hay investigaciones periodísticas del reconocido Patrick Radden Keefe que sugiere que este tema fue incluso compuesto por la CIA para promover ese ambiente de cambio y propiciar la caída o precipitar la caída del muro de Berlín. ¿Qué tiene de especial Winds of Change que hace y además posiciona a Scorpions como banda? Mira, siempre con el género rock hay muchos mitos y muchas especulaciones como la que acabas de mencionar, que si fue puesto por la CIA. Siempre las bandas de rock han estado relacionadas, no todas, pero sí muchas de ellas, con especulaciones que tienen que ver con mandatos de los gobiernos. Lo interesante de este tema es que si bien fue emblemático para la caída del muro de Berlín, la canción fue inspirada en la visita de los años 88 y 89 de Scorpions a la Unión Soviética. Ellos estuvieron en el 88 en Leningrado, luego estuvieron en el 89 en Moscú, y allí fue donde tomaron la inspiración inicial para este tema, que tiene que ver con lo mismo porque obviamente la Unión Soviética estaba relacionada con la división y el muro de Berlín. De hecho, la letra del tema habla de lugares que tienen que ver con la Unión Soviética. Y sí, es un himno, se convirtió en un himno. A muchas personas no lo saben, muchas personas lo ven como una balada y de hecho se lo dedican a su pareja, lo ven como un tema romántico. Sí, es que con el rock eso pasa muchísimo, igual que como pasa con Every Breath You Take de Police, o con Kickstart My Heart de Motley Crue. Son canciones que la gente cree que son románticas, pero en realidad no tienen que ver con amor entre parejas. Pero está considerada como una de las baladas más exitosas de la historia del rock y uno de los singles más vendidos. Mira, como single vendió cerca de la canción solita, vendió cerca de 15 millones de copias. Y Ay, se cayó la llamada. Roberto Palmitesta es nuestro invitado, periodista, productor, redactor de Venezuela Sinfónica, dando cuenta del éxito en ventas que tuvo esta canción, que es un himno prácticamente de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Lila sugería esa teoría que trae un escritor sobre que la compuso la CIA, pero ellos mismos dicen que esto se origina en ese festival de rock que tuvieron en la entonces Unión Soviética, e incluso, dice el vocalista y líder de la banda, Klaus Meine, se podía sentir que el mundo estaba transformándose y en cierto sentido todo lo que ocurrió pocos meses después en Berlín, es decir, la caída del muro, era palpable en agosto en Moscú, que las cosas estaban cambiando y que los tiempos de la Guerra Fría quedarían pronto atrás. Roberto, te tenemos nuevamente en la línea telefónica y estaba leyendo lo que cuenta el vocalista y compositor de este tema, de Scorpions, de cómo se lleva a cabo justamente escribir esto, lo que ellos sintieron en ese festival de rock en Moscú. Pero hay que hablar también quizás del grupo de Scorpions, que son personas que se criaron en Alemania, pero creo que estaban del otro lado del muro, del lado no comunista. ¿Y quiénes eran? ¿Qué éxitos habían tenido antes de este Winds of Change? Mira, Scorpions es la banda de rock más exitosa de Alemania.
en la historia del género rock. De hecho, varias encuestas que se han hecho en Alemania, que es un país muy rockero, siempre posicionan a Scorpions como la banda más exitosa. Es una banda cuya carrera data del año 1965 y tienen 20 producciones discográficas antes de que Scorpions sacara el disco Crazy World, que es de donde sale Winds of Change. Ya era una banda muy conocida y era una banda que lideraba los festivales de música rock en Europa. Ellos son de la ciudad de Hannover, la agrupación Scorpions, y tienen una historia muy, muy particular, fundada por los hermanos Schenker y por el cantante Klaus Meine, que es uno de los vocalistas más influyentes del mundo del hard rock y del heavy metal a nivel mundial. Obviamente este tema les dio mucho más reconocimiento, eso nadie lo duda, pero antes de sacar este tema ya Scorpions era toda una referencia, sobre todo en Alemania y en Europa entera. Bueno, al hecho de que los dejaran tocar en la Unión Soviética, bueno, eso ya... Pero creo que les habían retirado muchísimo la invitación. Con unos meses de anticipación no les habían permitido, y luego sí se cambió la decisión de invitarlos a ese festival de rock en Moscú. Sí, así fue, todos sabemos cómo eran las restricciones, pero bueno, era tal la aceptación que tenía esta agrupación, no solo por ese tema, sino porque es una banda de muchísima calidad y de muchísima tradición. Antes del disco Crazy World ya la banda tenía 10 producciones discográficas que los respaldaban. Y una banda, gracias a esta banda, muchas otras agrupaciones alemanas y europeas lograron un trampolín. En esa época no es como ahora, que puedes tener una banda de rock en cualquier país del mundo y gracias a la magia de las redes sociales y de las plataformas te van a conocer rápidamente. En aquella época, si no estabas en Inglaterra o estabas en los Estados Unidos, era sumamente difícil para una agrupación darse a conocer internacionalmente. Roberto, pero hablemos de esos pequeños detalles que hacen que esta canción sea tan universal. Y tiene que ver uno de ellos con este silbido que hace que todo el mundo sea capaz de reconocer e identificar la canción tan pronto está comenzando. Mira, sí, es verdad. Uno de los grandes éxitos para en cualquier género musical es la melodía, y esto realmente pegajosísimo. Y en todos los conciertos de Scorpions, Klaus Meine se pone a silbar con el público, y es realmente conmovedor ver los conciertos en donde miles de personas hacen el silbido a coro junto con él. Independientemente de la letra, es un tema muy pegajoso, muy bien compuesto, muy bien arreglado, que denota las habilidades compositivas que ellos tienen. Scorpion también se le considera una de las bandas que esta no es la única balada que ellos tienen, es una banda muy conocida por su cantidad de canciones románticas, que le trajeron muchos detractores con quienes les gusta el lado más pesado, el lado más heavy metal de ellos. Inclusive ellos sacaron un disco con puras baladas, haciendo un recorrido por toda su catálogo baladístico. Roberto, dime. Decías por su catálogo baladístico, pero si bien en el mundo son conocidos por este himno de reunificación de Alemania, también justamente de donde son oriundos, dices, es el grupo más famoso de Alemania, ¿se le ha aplaudido? O sea, ¿esta canción tiene algún reconocimiento de otro tipo por haber sido himno para la sociedad de ese momento? ¿Han recibido como las órdenes que dan en Inglaterra, que da la reina, por ejemplo? En el caso de Alemania, ¿hay un tipo de reconocimiento más allá del aplauso de la gente y de que quede enmarcada en la historia la canción? Bueno, fíjate, este tema se fue grabado en español, tal cual como Viento de Cambio, y también fue grabado en ruso. Y bueno, ellos se convirtieron en la primera agrupación alemana en grabar en este idioma, y eso fue algo muy controversial. Recordemos que estos fueron dos países que fueron muy enemigos
en la Segunda Guerra Mundial, y de eso quedan las cicatrices, quedan las marcas. Y a Scorpions se le responsabiliza por hacer como un acercamiento entre ambas sociedades, porque cuando viene la Alemania comunista había un rencor hacia la cultura soviética por esa invasión, pues. Y, bueno, la Alemania nazi había invadido a la Unión Soviética, o sea, estamos hablando de enfrentamientos, de divisiones, de millones de muertos entre ambos bandos. Y entonces, bueno, vienen estos alemanes con un tema inspirado en la Unión Soviética y encima lo graban en ruso, logran que la audiencia rusa lo cante. Eso fue reflejado yo me acuerdo en publicaciones como la revista Time, la revista Newsweek y The Guardian y muchos otros periódicos importantes a nivel mundial. Bueno, gracias a que la música siempre es un puente. Yo siempre he dicho que siempre he creído que la música es un puente para unir polos opuestos, sea en la política, sea en la religión, sea en la cultura, sea lo que sea. La música siempre ayuda a resolver las diferencias y a lograr entendimientos, a lograr acuerdos. Señor. Y la reunificación alemana suena así como esto que está sonando de fondo, y de verdad les recomiendo el podcast de este extraordinario periodista Patrick Radden-Keefe, que si bien ahí puede haber teorías conspirativas y muchos mitos alrededor, tiene cantidad de entrevistas, es sumamente interesante y retrata el momento en el que esta canción sale a la luz y se da además ese momento tan importante para el mundo y la civilización occidental. Roberto, un gusto conversar contigo estos minutos y cerrar el seriado Canciones con Causa, melodías que levantan banderas. Roberto Palmitesta, periodista, productor, redactor de Venezuela Sinfónica. 10:36, nos vamos a la pausa.